un gozo ferviente en nuestro corazón y diga: Señor, recibo tus promesas en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La gloria y la honra sea para nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy quiero estar tratando el siguiente tema con ustedes. He aquí que yo estaré delante de ti. He aquí, dice el Señor, que Él va a estar delante de ti, abriendo puertas, abriendo caminos, abriendo brechas. Porque las promesas de Dios son declaraciones que Dios hace y que en sí llevan poder para cumplirse. Esas son las promesas de Dios, que cuando Dios las declara llevan ese poder y se cumplen. ¿Por qué? Porque es Dios. Dios tiene todo el poder para hacer que las promesas se cumplen. En cada promesa Dios promete si algo puede o no puede hacerse. Y la primera promesa que nosotros recibimos es de parte del Señor cuando nosotros creímos en Él. Nosotros recibimos una promesa eterna. ¿Cuántos la han recibido? Una promesa eterna, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Una promesa que nos va a acompañar por toda la eternidad. Que la promesa que Dios estará con nosotros en esta tierra y por toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen así? Porque se necesita fe para creer en esta promesa. Todo aquel que tiene fe puede ser participante de esta promesa, creer que el Señor ha profesado algo en nuestras vidas, ha venido a este mundo y que nosotros la podemos recibir. Porque a veces como seres humanos queremos recibir las promesas pero sin hacer nada. Pero tampoco es que tengamos que hacer algo para recibirlas. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Porque no es por nuestros méritos. Podemos observar que el obedecer a Dios desata una serie de promesas para nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, que las promesas trascienden por generaciones. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y póngale cuidado a este pedazo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman, ¿y qué más? Y guardan mis mandamientos, o sea, a los que le obedecen. Así que nosotros podemos observar aquí que Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero también vemos cómo hace misericordia y cumple sus promesas con aquellos que le obedecen, con aquellos que guardan mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Así que se necesita quien dé la promesa y quien la reciba. Esto es necesario en medio, o cuando hablamos de las promesas, es necesario poderlo saber. Entonces nosotros la podemos recibir las promesas gracias a Jesucristo el Salvador, quien es el que nos comunica con el Padre, porque no cualquier persona puede recibir las promesas de Dios, solamente tiene que haber una conexión y a través de Jesucristo es que las podemos recibir. En segunda carta a los Corintios dice, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. O sea, en Jesucristo, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esta es la introducción que quiero dar al tema de hoy en cuanto a las promesas. Las promesas se cumplen a través de Jesucristo. Todo es para la gloria de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo puedo, ¿qué? Es una promesa que Dios nos hace. La Biblia tiene muchas promesas. Todo lo puedo ¿en quién? Si te sales de Cristo, todo lo puedo en Cristo, porque solo mediante Jesucristo podemos llegar al Padre. Solamente mediante Jesucristo podemos recibir las promesas. Así que por medio de Jesucristo nosotros podemos responder, como dice ese versículo, amén.
Cuando alguien te dé una promesa a ti, ¿tú qué debes decir? Amén, así sea. Solamente ahorita al despedirnos, Dios te bendiga, hermano, te está bendiciendo. Usted diga amén. Usted también bendiga a otras personas. Cuando alguien te diga, te deseo mucha fortaleza y vida, gracia y paz, diga amén. Gracias, reciba todas las bendiciones y las promesas que vienen sobre tu vida. Pero como seres humanos a veces recibimos todo lo malo. Viene una promesa, pero tal vez alguien dice, ay, usted habló fuerte, y eso sí lo recibimos y nos herimos y nos contristamos, pero es que eso, y ahí sí recibimos todas estas cosas en nuestras vidas, pero en este ciclo vamos a entender y vamos a disponer nuestro corazón para recibir, ¿qué? Las promesas. Pero pasa algo aquí que hay que tener mucho cuidado. Podemos dedicarnos a recibir solo promesas y promesas y promesas y promesas y vivir solo de promesas, pero hay que tener cuidado con esto también. Todo esto toca llevarlo a Cristo, sembrarlo en la roca, fundamentarlo en la roca, o si no nos quedamos y el día que no nos den promesas o el día que no, porque Dios siempre nos da promesas, pero el día que parece que nosotros no recibimos promesas, ese día nos desanimamos, ese día no volvemos a la iglesia, no me dieron una palabra, no me esto. Entonces todo toca llevarlo a la roca que es Jesucristo. Y quiero ahora que usted abra su Biblia en este pasaje que he tomado para hacer referencia a la promesa de Dios. De allí sale el tema, he aquí que yo estaré delante de ti. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 6. Y de allí vamos a extraer varios puntos claves en cuanto a la promesa. ¿Cuántos están aquí conscientes y seguros que Dios quiere bendecirnos? ¿Usted le recomendaría a otra persona que siga los pies de Cristo? O usted le dice, si usted se convierte le va a empezar a ir mal, van a venir dificultades. O usted le va a decir, no, entonces yo no me convierto a Cristo. ¿Qué le podría usted aconsejar a otra persona? Que siga a Cristo porque hay una promesa para tu vida y para tus generaciones. ¿Ya tiene Éxodo capítulo 17, versículo 1? Acompáñeme a leerlo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés, ¿qué les dijo? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y di Jehová, bueno, esto que estamos leyendo aquí es a veces como le puede pasar al líder, le pasa al pastor. De aquí a poco, si no hay una promesa, te voy a apedrear. Te voy a acabar si no me da una promesa, si no hace algo para mi vida. Y hacemos algo semejante. Bueno, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. ¿Cuál río? El Mar Rojo. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, breve recorderis. Recordemos que el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, y al poco tiempo ellos se están quejando de lo que les está pasando. Ellos habían olvidado que Dios les había hecho una promesa. ¿Dios qué les había hecho? Ahora, ¿cuál fue la promesa que Dios les hizo a ellos? Éxodo capítulo 3 versículo 8, allí vemos la promesa y dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo,
del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esta es la promesa que Dios había hecho a este pueblo, pero más adelante, no lo busque, yo se lo leo acá en Éxodo capítulo 20 versículo 2, más adelante Él les recuerda esta promesa a ellos y dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué. ¿Para qué te sacó? Pues recordemos que era para cumplir lo que anteriormente Él había dicho, para cumplir la promesa que Él había hecho, que Él los va a sacar y los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que nosotros debemos tener en claro que las promesas de Dios se cumplen. ¿Cuántos lo creen así? Las promesas de Dios se cumplen y eso es lo que nosotros debemos buscar. ¿Sí? Dios tiene todo el poder, Dios tiene todo el dominio, Dios tiene toda la soberanía. ¿Para qué? Para hacerlas cumplir, para bendecir a su pueblo. Y las promesas de Dios se deben recibir con fe. Hay que creerlas. Hay que tener la confianza de que van a pasar, porque Dios las ha prometido y que Dios las cumple. Porque Dios siempre va a seguir siendo el mismo. Dice en la palabra de Dios allí en Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Qué pasa con esto? Voy a hablar como persona, voy a hablar como un ser humano. Tengo muchos altibajos, nosotros somos inestables. Y cuando estamos fuertes decimos: con Cristo somos más que vencedores, vamos a vencer al maligno, vamos a pasar los mares, vamos a hacer de todo. Pero cuando está mal, usted no levanta un amén. Es así. Y uno piensa, entonces cuando viene y todo nos empieza a abrumar y a ustedes les llega un problema por aquí, otro por acá, entonces ya usted no llega sonriente a la casa de Dios, sino que usted llega afligido, golpeado, como que diciendo: ni siquiera debo entrar allí. Y llega uno así. Por eso quise tomar esto, que recordemos que Dios no cambia. Cuando Él promete, Él cumple. Y sus promesas duran de generación en generación. Aunque nosotros cambiemos las promesas de Dios, siempre van a estar allí. Aunque nosotros tengamos luchas, Él las va a cumplir. Aunque tengamos dificultades, allí van a estar. Porque vamos a encontrarnos con obstáculos, pero allí Dios va a cumplir sus promesas. ¿Cuánto lo creen? Esa es su promesa, que Él va a estar con nosotros en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. Dice la palabra de Dios que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, la promesa de Él, que aunque ande yo en situaciones bien difíciles, de amenaza, de acusaciones, en situaciones de escasez, en situaciones donde todo se viene en contra de mí, donde de pronto usted dice: uy, bueno, no tenía para comer, pero llega también y le dice: bueno, pague el arriendo, y le llegan también los servicios, y se encuentra con una persona que no la había hace rato y le dice: usted me debe plata también, y usted dice: pero ¿cómo así que me está llegando todo en una sola? ¿Sí ha pasado o no ha pasado? Eso pasa. Y sale y se le rompe el zapato y dice: más encima tengo que pagar eso y me toca ahora comprar unos zapatos. ¿De dónde? Eso nos pasa. Pero la promesa de Dios es que Él va a estar allí. ¿Él va a estar dónde? Dígale a la persona al lado: Él va a estar conmigo. Esa es su promesa. Porque nosotros nos encontramos obstáculos en el camino, así como los encontró el pueblo de Israel, con la tierra que fluye leche y miel. Les voy a prometer una tierra que fluye leche y miel. ¡Qué bendición! Vamos para allá. Pero es que esa tierra estaba invadida por el cananeo, no solo por el cananeo, por el eteo, no solo por el eteo, por el amorreo, por el fereceo, por el heveo. No, pero entonces, ¿qué? ¿Cuál es la tierra que me va a dar? Eso está más custodiada, está más llena de todos estos pueblos, de toda esta gente. Entonces, ¿cómo es? ¿Esto es fácil o no es fácil? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando con la promesa? Y yo decía: ¿y por qué verdad estaban llenas de todos estos personajes allí? Y la tierra estaba llena de todos estos grupos para que hubiera un control de los animales salvajes, de todas las bestias que habían allí, para que el pueblo pudiera entrar.
Pero a veces uno no entiende Dios cómo hace todas las cosas. Tenían que entrar, poseerla y Dios les iba a dar la victoria. Pero ¿por qué estaban allí? Porque tenía que haber un control. Dios les estaba preparando esa bendición, pero nuestros ojos no alcanzan a ver todo eso. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, Dios les daba esta tierra y les dijo, esta es la tierra, esta es mi promesa, que les voy a dar esto para que ustedes entren y la posean. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado para que la entremos y los poseamos? Pero a nosotros nos da miedo cuando vemos que está llena de gigantes, porque allá habían gigantes, cuando está llena del Eteo, cuando está llena del Jebuseo, cuando está llena de los cananeos, entonces nosotros nos echamos para atrás. Y Satanás levanta y nos muestra esa visión para que tú no recibas las promesas del Señor. ¿Cuántos les ha pasado esto? No vemos las bendiciones de Dios muchas veces, como que se cierra nuestra visión, se tapa nuestro entendimiento y nosotros no podemos comprender. No era fácil, pero sí lo podían lograr porque Dios estaba con ellos. Quiero preguntarles, ¿Dios está contigo? ¿Así que lo vas a poder lograr? Lo vas a poder lograr. Todo lo puedo ¿en quién? Esa es la clave de todo. En Isaías 41:10, por eso dice la palabra de Dios, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas son las promesas de Dios. ¿Cuántos las reciben? No temas lo que viene por frente a ti, no temas con lo que te vas a enfrentar, porque Él está con nosotros. No desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Él va a estar con nosotros. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que promete, que en medio de estas circunstancias, estas dificultades, Él va a estar con nosotros. Una cosa es cuando nosotros creemos a la palabra del hombre. Hay promesas que el hombre hace, pero son promesas que también son muy condicionadas, promesas que yo puedo dejar de cumplir y ya, ay, papá, te prometo tal cosa. O no le dice, te prometo, hijo, tal cosa. Pero otra cosa es cuando nosotros creemos a lo que Dios dice. Ahora, ¿usted a quién buscaría creer las promesas? Más que a nada. Porque, mire, a veces Dios nos da una promesa en su palabra, pero uno dice, ay, pero es que mi amigo me aconsejó tal cosa. Que es fácil decir, yo creo en las promesas de Dios, pero cuando yo a veces sigo más el consejo de mi amigo que lo que me dice Dios, entonces no estoy creyendo en las promesas de Dios. Estoy creyendo en lo que me está diciendo otra persona. Entonces, otra cosa es cuando yo creo en las promesas de Dios, pero otro es cuando yo me anclo en la palabra de Dios. ¿Qué es anclarse? Cuando un barco se ancla, ¿qué hace? ¿Bota un ancla para arrancar a toda velocidad? Para quedarse quieto, incluso si necesitara frenar, porque no frena, puede botar el ancla para que vaya frenando el barco y traer. Eso es lo que necesitamos nosotros. No solamente vamos a vivir de cosas lindas, el país de las maravillas, vamos a recibir las promesas de Dios, pero necesitamos anclarnos en la palabra de Él. Por eso, un paréntesis aquí, muchos también viven es de la profecía. Deme profecía, deme profecía, deme profecía, pero desconocen mucho de la palabra de Dios. No hay un ancla en la palabra de Dios, y donde no se da profecía, entonces, por eso dice la palabra de Dios que esta es la palabra profética más segura. Yo todo lo debo llevar a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos lo creen así? Nosotros, ¿dónde nos debemos anclar? Entonces, cuando yo me anclo en la palabra de Dios, yo creo en Él y yo espero en Él. Mire, para recibir las promesas de Dios, estas son cualidades que nosotros debemos tener. No es fácil, porque ¿a quién de nosotros nos gusta esperar? ¿Usted le ha tocado esperar a otra persona? Y cuando la otra persona se va demorando 2 minutos, usted como si llevara 2 horas y lo desespera a uno. No nos gusta esperar. Pero el Señor nos dice, espera en Él, espera en mí. Entonces debemos creer y esperar que Dios va a cumplir sus promesas, pero debemos encaminarnos en ellas. ¿Cuántos creen que hay que encaminarnos en ellas? Si yo me quedo sentado, no voy a ver las promesas de Dios.
Si yo me quedo sin hacer nada, no las voy a ver. Yo debo ir caminando en pro de eso, ¿sí? El pueblo de Israel no pudo esperar en Dios y esto le afectó para entrar en la tierra prometida. Por eso vamos a ver este ejemplo, porque estos actos de impaciencia, muchas cosas de lo que ellos cometieron, nos sirve para nosotros tener en cuenta y no cometer los mismos errores. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, pero la promesa se cumplió en sus hijos. Los hijos sí la pudieron ver. Y Dios en este momento nos quiere llamar a que oigamos su voz. Oye mi voz, eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros oímos atentamente a la voz de Jehová, podemos mantenernos ceñidos, firmes en lo que Él ha dicho. Puede venir el amigo y te dice, mira, haz esto. Y usted dice, el Señor dijo que me iba a sacar en victoria. El Señor dijo que no me desamparará, que siempre me ayudará, que me sostendrá con su brazo fuerte. Y vendrán mares, vendrán vientos, vendrán dificultades, pero la mano poderosa del Señor va a estar contigo porque tú le has creído a Él. ¿Es verdad o no es verdad? En Salmos 95, por su impaciencia, nos muestra lo que pasó con ellos. Salmos 95, versículo 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masar, en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron y ¿qué? Y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ellos tenían una promesa, pero mire ya cómo cambian las cosas. No caminaron y no creyeron en esa promesa, no la firmaron para su vida, se les olvidó lo que Dios había hecho. Por eso ya les leí la promesa que Dios había hecho para ellos, para que ustedes sepan cuál es la promesa que Dios también nos da para nosotros y que nosotros nos podemos ceñir a ellos. Ellos se pudieron ceñir a esa promesa, pero llegó hasta tal punto que dice el Señor, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así que vamos a ver 3 motivos que vivió el pueblo de Israel que afectaron la promesa. ¿Quieren verlos? Uno de los motivos fue en la necesidad. Todos atravesamos por una necesidad. Allí en Éxodo 17, tenga Éxodo 17 que todos los vamos a extraer de allí, en el versículo 1. Todos los 3 puntos están allí en el 17. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Bueno, ellos iniciaron a caminar por la promesa. Lo que yo les digo, hay que caminar hacia la promesa. Ellos caminaron creyendo en la promesa, conforme al mandamiento de Jehová. Si se dan cuenta, y acamparon en Refidim. Pero mire lo que dice ahí. Y no había ¿qué? Agua para que el pueblo bebiese. Todos pasamos por desiertos en nuestras vidas. ¿Cuántos lo han pasado? Y encontramos momentos en que no hay nada para suplir la necesidad en que nosotros estamos pasando. No estamos viendo la respuesta que estamos necesitando. Nos sentimos solos. Vemos ese silencio de parte de Dios, vemos ese silencio de parte de la familia. Porque incluso cuando tú necesitas a alguien, de pronto esa persona dice, uy, pero preciso en este momento no te puedo atender. No sé si te ha pasado. Precisamente, pero esto se genera para que nosotros podamos volvernos a Dios y recurrir nuestra confianza a Él. Entonces, en la necesidad que pasó el pueblo de Israel en este momento, que no tenía cómo suplirla, allí es donde se veía cómo se iba a cumplir la promesa en ellos. El Señor en su palabra en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿en quién? En Cristo Jesús. Acá la palabra clave es Jesucristo, la persona clave es Jesucristo. ¿En quién? En Cristo
Jesús. Cuando el Señor a nosotros nos está dando esta promesa que mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas, ¿en qué? En gloria, en Cristo Jesús. O sea que el Señor está diciendo que en medio de la necesidad, Él puede suplirte todo lo que te haga falta. He escuchado muchos testimonios que han dicho, no, miren, nosotros no teníamos para esto, no teníamos para aquello, pero yo me acordé de este versículo, mi Dios pues suplirá todas las cosas, y yo le decía, Señor, en tu palabra dices esto, porque hay que orar así, en tu palabra dices esto, y dice, cuando yo veo el milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó ¿a quién? Antes de ir a pedir prestado, antes de ir al vecino a decirle, ¿me regalas una tacita de café? ¿Me prestas una cucharadita de azúcar? Antes de ir al vecino, ¿me prestas media libra de arroz? ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer en el Señor, que Él suplirá todas las cosas. Se enfermó el hijo y primero vamos al médico. No, orémosle al Señor. Señor, está en tus manos. Si tú lo vas a sanar, sánalo. O si quieres que lo lleve al médico, pero que sea como tú dices. ¿Cuántos lo creen así? Repítalo conmigo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Punto número 2, o el segundo motivo. Culpamos a otros porque no vemos la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? El versículo 2 del capítulo 17. Esto es poderoso, usted anótelo, téngalo allí. Cuando usted pierda la fe o se le olviden las promesas de Dios, porque usted dice, ahorita no las tengo, no las estoy viviendo, no las necesito, pero cuando esté en el momento crítico, es que usted va a necesitar estas palabras para usted aumentar su fe. El versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, ¿qué dijeron? Danos agua para que bebamos. No solamente no había, no solamente no se veía, sino que le dice Moisés, denos agua. Ahora usted no sé qué va a hacer, de dónde la va a sacar, pero denos agua. O sea, una cosa impresionante. ¿Qué les dijo Moisés? ¿Por qué altercáis conmigo y por qué tentáis? Cada vez que nosotros renegamos, lo estamos haciendo y tentando al Señor. Lo estamos haciendo contra Dios. Cada vez que pasamos por esa necesidad, mire, donde no vemos nada, y donde, como les decía, tal vez usted ve ese silencio de Dios que le clama y usted dice, pero ¿será que Dios sí me está escuchando? Más por el desierto como ellos, con sol. Imagínese usted asoleado, porque es que una cosa es el sol que recibimos acá, pero otra cosa es cuando, digamos, usted vaya a la tierra prometida, a la tierra santa, como se le dice hoy en día allá en el África, y la gente tiene que prepararse para caminar en medio de ese sol. Incluso a través de la historia se veía que muchos trabajaban, era de noche, porque era tal el sol de día que se ensolaban y se moría la gente. Imagínense el sol que tenían que ellos soportar, y muchas veces usted va pasando por ese desierto, por esa necesidad, pero no solamente va atravesando esa dificultad, sino que usted tiene varios factores que están afectando ese caminar suyo. En ellos era el sol. Entonces, al ensolarse y recibir todo ese calor, ¿qué les da a ellos? Pues les da sed, cansados, fatigados. ¿Qué más tenían ellos? Sí, pero en la necesidad, ese ambiente que les generaba a ellos. Les generaba muchas cosas. Estrés, usted cuando tiene hambre también, usted le da mal genio. Le da bueno, todo esto. Y eso es lo que estaba pasando allí. Y en este momento ellos deciden culpar a otro por lo que ellos estaban pasando. Y allí también es cuando nosotros culpamos a otros por la falta de fe que a nosotros o que nosotros tenemos, o por los errores que nosotros hemos cometido, porque tomamos decisiones y vamos y culpamos a otros y fuimos nosotros los que la tomamos. ¿Es así o no es así? Decimos que la culpa es de mi esposa que no me deja vivir en santidad. La culpa es de mi esposo que me habla fuerte y no me deja buscar de Dios. Adán dijo, la mujer que me diste es por esposa, ella fue ella. Eso es lo que busca el ser humano, culpar
a otros. Dígale a la persona al lado, culpar a otros. Pero devuélvale, dígale, no lo haga. Salmos capítulo 51 nos muestra la condición correcta de nosotros enfrentar nuestras situaciones, de nosotros enfrentar los errores que cometemos, de nosotros enfrentar esa falta de fe. Versículo 1 dice esta persona: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de ¿qué? De tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? Del pecado del otro. De mi pecado, porque ¿qué? Diga yo. No lo escucho, hermano, diga yo. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro ¿en qué? En tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió. O sea, estamos viendo otra faceta a la cual vivió este pueblo allí, que culpaban a otros en vez de decir yo he pecado contra el cielo, yo he pecado, Señor, lávame más y más de mi maldad. Esa es la actitud correcta, porque nosotros tenemos que ver en todas las situaciones. Dicen que para pelear se necesitan. Entonces, no es que fue el otro, no, pero es que usted estaba ahí. Tal vez usted fue el que picó la lengua, el resto lo hizo, pero usted picó la lengua. O sea, ¿es claro, hermanos? Motivo número 3. La murmuración, la queja y la incredulidad se vuelve un obstáculo para recibir la promesa de Dios. Versículo 3 del capítulo 17. Mire, la murmuración, la queja y la incredulidad. Son 3 cosas. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo ¿qué? Allí sed. ¿Y qué hizo? Y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Así que ellos murmuraron aquí. La pregunta que hacen allí es una pregunta de queja, ¿sí? Y ellos olvidaron lo que Dios había hecho desde que ellos salieron de Egipto, que había abierto el mar y todo esto. Olvidaron todo, y esto trajo a sus corazones incredulidad. Así que diga usted: murmuración, queja, incredulidad. Se van de mi vida en el nombre de Jesús. Porque a veces entre más cristiano, más quejoso es. Entre más cristiano se vuelve más incrédulo. Entre más cristiano, más murmura más. ¿Qué cosa? Y eso es lo que ve la gente de afuera. Pero eso ya se va fuera de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Porque cuando Dios está con nosotros, Dios es el que abre puertas, Dios es el que abre caminos. El Señor dijo en el versículo 6, ahí entra la promesa del Señor. Usted dice: quiero la promesa, reciba la promesa. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea que la promesa es: he aquí, yo estaré delante de ti. Y esa es la promesa que Dios te hace en esta mañana para ti. ¿Cuántos la reciben? Esta es la promesa, que Dios dice que va a estar delante de nosotros, no va a estar detrás, va a estar abriendo caminos, abriendo sendas. Dice: te guiará por sendas de justicia. Él es el que nos lleva por todo nuestro caminar. Usted recuerde que si Dios está delante de mí, Dios es el que abre caminos. Recordemos que Jehová estaba con José y José fue varón próspero. Pase al capítulo 14 de Éxodo, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco,
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Cuántos recuerdan esta historia? El Señor que hizo en medio de la dificultad, abrió el mar en dos, ellos pasaron en seco, pero ¿quién más también entró allí? Los egipcios, Faraón y sus carros y la gente que iba a caballo. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor también allí más adelantico, que dice que escribe el ángel de la iglesia a Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar para que pase su pueblo y cerró el mar para que queden sus enemigos allí. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Que Dios es poderoso. Eso fue lo que hizo Dios en el mar. Abrió para su pueblo y cerró para sus enemigos. Así que la clave para recibir las promesas de Dios es Jesucristo, quien tiene la llave. Si Él abre, nadie cierra, y si Él cierra, nadie abre. Dios también nos dice que confiemos en Él, porque yo cómo voy a recibir la promesa si no confío en que Dios va a cumplir esa promesa. Él dice, confía en mí y yo voy a cumplir esa promesa en ti. Mire que una promesa basada en lo que estamos viendo es la siguiente: y haré de ti una nación grande, en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta fue una promesa que Dios le dio a los antepasados, que estaba cumpliendo allí con el pueblo de Israel. Esa promesa dada a ellos llega también a nosotros a través de Jesucristo, su Hijo, quien es el camino. Esa promesa de haré de ti una nación grande y te bendeciré. A través de Jesucristo, Él nos añade a ese árbol, ¿cierto? Él nos adopta como hijos y nos hace parte de la promesa de Dios. Nos hace ese nuevo Israel, ese Israel espiritual, el cual puede recibir esta promesa solamente a través de Jesucristo. Para que se cumplan entonces estas promesas, se necesita quien crea y quien viva en ellas. ¿Cuáles son las dos cosas? Creer y vivir en ellas. Sí, porque mire, cuando empezamos a vivir y hay escasez en la casa, usted dice, no, pero el Señor me suplirá todo lo que me haga falta. Y viene y levanta en calumnia con usted y usted dice, el Señor me sacará en victoria, el Señor saca toda la luz, saca la verdad en medio de las tinieblas, y usted sigue caminando y usted sigue creyendo en el Señor. Hay que creer en las promesas y hay que vivirlas. No es que vienen las dificultades y usted dice, viene la murmuración, la calidad, ya no vuelvo a la iglesia, no, mire hermano, ya no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer aquello, viene la escasez en la casa y usted dice, no, ya no, ¿qué voy a hacer? Ya le ha pedido a todos los vecinos, ya nadie le va a dar más. Pero el Señor quiere que usted crea y quiere que usted las viva. En otras palabras, que tú seas obediente a su voz. Usted recuerde que leímos en Salmos 95, si oyeres la voz de Jehová, si oyeres atentamente mi voz. Entonces Él quiere que escuches su voz para que puedas obedecerla. Pero aún hay otra cosa más, necesitamos conocerle. Porque si no le conoces, ¿cómo vas a confiar en Él? ¿Es así o no es así? Si yo no conozco a Dios, no leo su palabra, no le busco, no aprendo de Él, ¿cómo voy a confiar en alguien que yo no lo conozco? Y usted va a decir, no, sí se puede. No, miren, es muy complejo, porque es confiar, es ceder ese problema que yo tengo, confiar es ceder esa necesidad que yo tengo, dejarla en manos de otra persona. Usted dice, no, mire, estoy pasando una situación crítica, mi hogar se va a destruir, tengo necesidad de alimento en mi casa, tengo problemas de empleo, tengo dificultad con mis compañeros, y le dice a su amigo, tranquilo, déjeme eso en mis manos. Usted dice, no, pero ¿usted qué va a hacer? ¿Pero qué va a hacer usted? Pero dígame qué va a hacer. No, tranquilo, no se preocupe, pero dígame. Es difícil ceder lo que uno está viviendo ante otra persona, pero cuando yo conozco a Dios, yo puedo confiar en Él y decir, el Señor tiene todo bajo control. Señor, yo te entrego en tus manos esto que estamos pasando. ¿Cuántos lo creen? Pero nosotros
Nos impacientamos en la vida, nos afanamos, Señor, yo confío en ti, ahí está en tus manos. Y sale uno, Señor, pero yo quiero ver, mire, no veo resultados, ya salí de la iglesia y no veo nada. Y nos impacientamos y nos afanamos y por eso cometemos errores. Pero Dios tiene su palabra para nosotros también en esta mañana y dice, no te impacientes, va a llegar tu momento. ¿Cuántos lo creen? El Señor te dice, no te impacientes, va a llegar tu momento. Y quiero que abra allí en Salmos capítulo 37 para ir terminando con la palabra de Dios para nuestra vida. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. No te impacientes, diga, no te impacientes, alma mía, espera en el Señor. No te afanes, no te apresures, no te inquietes, más bien, ¿qué? Pasa al versículo 3, más bien confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás. Está diciendo el Señor, sigue confiando y sigues así y sigue haciendo el bien, no te desesperes para que tú puedas ver la gloria de Dios. Pero no solamente esto. En el 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. No solamente confía y haz el bien, ahora también deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no solamente deleítate, ¿qué es? Gozarse, amar al Señor, todo lo que tenga que ver con el Señor, allí queremos estar. Vamos a hablar del Señor, va a haber un curso que van a hablar de Dios, allí quiero estar, en todo lo que sea de Dios, yo quiero aprender. Pero no solamente esto es para quedarnos allí, aún más. Dice, bueno, estás confiando en Dios, estás haciendo el bien, te estás deleitando en Jehová. Ahora, en el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él. Pero acá me habla de confiar, algo que yo ya había pasado en el versículo 3, algo que yo ya había superado, de dejar todo en manos del Señor y hacer el bien. Mire, como ser humano uno se impacienta y todo eso. Acá lo que está mostrando es, yo como ser humano, yo quiero las cosas ya, hacer una respuesta ya, yo todo, pero es que el tiempo mío no es el tiempo de Dios. Entonces el Señor me dice, no te impacientes, aprende a confiar en mí, ten paciencia y déjame eso a mí, que yo voy a hacer eso por ti. Más bien tú dedícate a hacer el bien, más bien tú dedícate a buscar primeramente el reino de Dios, más bien usted dedíquese a deleitarse en mí. ¿Para qué? Para que tú aprendas a encomendar en Jehová tu camino, para que aprendas a confiar en mí y Él hará, dice el versículo 5. ¿Y qué va a pasar? Exhibirá el 6 tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén, en el nombre de Jesús. Dice, guarda silencio ante... Señor, pero ¿hasta cuándo, Señor? Pero ya, guarda silencio y espera en Él, dice la palabra de Dios. Porque a Dios no se le olvida lo que Él promete. Tal vez a nosotros sí, pero a Él no se le olvida. ¿Cuántos creen que a Él no se le olvida? Así que vamos concluyendo. El pasaje nos dice, no te impacientes, no tengas envidia, confía en Jehová, encomienda a Jehová todo, escucha la voz de Dios y conócelo. Eso es lo que podemos extraer de lo que vemos en este pasaje. Entonces la promesa de Dios es, he aquí, yo estaré delante de ti, dice el Señor. Esa es la promesa que Él te hace. No estás solo, lo tienes a Él. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Así que seamos obedientes, seamos crédulos, seamos personas, hombres hombres y mujeres que no son impacientes, hombres y mujeres que confiamos en Dios, niños, adultos, para todos, y no cometamos los errores que cometieron los antepasados. Creamos en las promesas, así como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob.
creyeron firmemente en esas promesas y se movían en pro de esto. Recuerde que Abraham, él le dijo a Lot, no, mire, escoja usted, porque yo sé que Dios ya me hizo una promesa y yo sé que Dios la va a cumplir. Recordemos las promesas que Dios ha hecho. Jacob dijo, saquen mis huesos de aquí, llévenlos allá donde Dios lo prometió, porque yo creo en las promesas de Dios, yo vivo en las promesas de Dios. Así que la invitación es que le podamos decir a Dios que queremos conocerle, queremos conocer a Jesús, necesitamos conocerle para poder confiar en Él y que podamos afirmarnos pasos en sus caminos. Así que digámosle al Señor que esa incredulidad, esa murmuración, todo eso que está impidiendo la bendición de Dios sobre nuestras vidas se vaya afuera y que nosotros podamos creer en la palabra del día de hoy. Así que la promesa que Dios te da para tu vida, ¿cuál es, hermano? He aquí, yo estaré delante de ti, dice el Señor. Si usted la va a creer, llévenla en su corazón y ante todo diga, va a una entrevista, va a enfrentarse con algo, a hacer un negocio, diga, Señor, tú dices que vas delante de mí. Eso dice el Señor. Póngase sobre sus pies y oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido tan bueno para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, que tú quieres bendecir a tu pueblo. Tú quieres sacarlo, Señor, del Egipto. Tú quieres sacarlo de la esclavitud, Señor. Así, Señor, pedimos que se cumpla tu palabra en nuestras vidas. Esa palabra, Señor, que alcanza, Señor, millares, que alcanza descendencias, Padre. Así como la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación, así tu bendición, tus promesas alcanzan hasta 1000 generaciones. Hoy creemos en las promesas, en lo que tú haces para tu pueblo. Hoy creemos, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes en nuestras vidas, que tú estarás delante de nosotros. Eso dice tu palabra, Señor. Ya no vamos nosotros adelante, eres tú quien va adelante, abriendo caminos, abriendo puertas. Dígale al Señor, Señor, estos planes, Señor, los encomiendo en tus manos, Señor, porque tú vas delante de mí abriendo brecha, vas forjando el camino, tú vas abriendo, Señor, estos destinos, Señor, para que estas promesas se cumplan en nuestras vidas. No queremos vivir más en la murmuración, en la queja, en la incredulidad. Eso se va de nuestra vida en el nombre de Jesús. Hoy vamos a vivir en fe, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en nuestra vida, que Dios va a restaurar nuestra vida, que Dios va a restaurar nuestra familia, que Dios va a restaurar esa comunión con Él, que Dios va a cumplir esas promesas para con nosotros, para con su esposo, para con su esposa, para con sus hijos, que Dios va a cumplir sus promesas en el área laboral, que Dios va a cumplir sus promesas en el área sentimental, que Dios va a cumplir sus promesas en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos lo creen al Señor? Dígale, Señor, yo te creo. Señor, yo creo que lo que tú has prometido tú lo vas a cumplir, que todo lo que está en tu palabra tú lo vas a cumplir. Si en algo me anclo, si en algo me refugio, si en algo me apego, es en tu palabra y en tus promesas. A partir de hoy no me voy a dejar engañar más de Satanás. A partir de hoy, Señor, yo me mantengo firme en lo que tú has dicho, Señor. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Cumple tus promesas en esta iglesia, Señor, que tú has prometido que esta iglesia va a crecer, esta iglesia se va a extender, Señor. Pedimos, Señor, que cumplas esas promesas, Señor, aquí en este lugar, que cumplas tus promesas en la vida de mis hermanos, Señor, en las familias de ellos, Señor. Cumple tus promesas, Señor. Tú dices, Señor, que estarás delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a vivir. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en pro de estas promesas, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, te lo pedimos, mi Dios amado. Hoy yo te doy gracias por tus promesas. Hoy yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer. Dele gracias a Dios de antemano. Al único que podemos darle gracias es a Dios de antemano, porque sabemos que Él va a cumplir, que Él no va a fallar,
Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, porque tú has prometido sacarnos del lodo cenagoso, Señor, y así lo hiciste y nos llevas de victoria en victoria, Señor. Gracias, Señor, porque tú has prometido, Señor, que bendito el varón que cree en ti. Bienaventurado el hombre que se deleita en Jehová. Bienaventurado el hombre que se aparta de esa silla de escarnecedores, de los caminos perversos. Bienaventurado el varón que cree en ti, Señor. Cumple tus promesas, Padre, en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?